unas caras muy bonitas. Para mí es un placer estar de regreso. Yo soy Orlando González. Mi esposa Roxana me acompañó, pero está con bronquitis. Así que la doctora anoche le dijo que se quedara descansando. Así que ella les manda sus saludos. Yo soy de Puerto Rico. Ayer me pregunta la vecina de Dani, ¿Puerto Rico, Costa Rica, Puerto Rico? No estoy seguro cuál es. Yo soy de la islita, la isla del Caribe, cerca de la Española, que es República Dominicana y Haití, y Cuba. Tenemos una hermana cubana, dicen que Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las dos alas. Reciben flores y balas sobre un mismo corazón. Pero qué bueno estar aquí. Para mí es un placer. Hay hermanos orando en Puerto Rico, en la República Dominicana, en Cuba, en Estados Unidos, en México, en Nicaragua, en Costa Rica, Colombia, Venezuela, Perú, Chile y por supuesto aquí en España. Esos son los que me han escrito, que están orando por este instituto el día de hoy. Diferentes pastores, diferentes iglesias. Así que el Señor es muy bueno y vamos a aprender. Yo soy maestro, profesor, no soy pastor. Un tiempo atrás fui pastor de jóvenes, pero ahora soy maestro. Comencé a enseñar en el 1980. Comencé enseñando niños de 13, 14, 15 años. Ahí fue que empecé a aprender. Porque estos niños, yo nunca me habían enseñado cómo controlar ese grupo. Luego enseñé a los más grandecitos hasta el último grado de preparatoria. Y por los últimos 35 años he estado enseñando en la universidad. Que entiendo que son igual que los niños. Las mismas excusas. No hice la tarea, profesor, porque se la comió, o no tengo la tarea porque se la comió el perro. Las mismas excusas. Y no hacen nada todo el semestre y la semana antes. Profesor, ¿hay algo que pueda hacer para mejorar mi nota? No, ya es muy tarde. Así que es igual que los niñitos. Ahora bien, les voy a dar un secretito de cómo yo enseño. Porque yo no soy el profesor típico. Yo no me complazco con que solamente usted aprenda. Yo quiero más que aprender. Yo quiero que usted sí aprenda conocimiento, pero que ese conocimiento no se quede en el cerebro, sino que baje al corazón. Amén. Para que en el corazón usted no solamente lo conozca, sino que lo crea. Pero tampoco me complazco con que llegue al corazón. Ahora tiene que llegar a las manos para ponerlo en acción. Amén. En otras palabras, usted lo aprende, usted lo ama y usted lo aplica. Amén. Así que ese es mi estilo. Estoy apuntando a su cabeza, a su corazón y a sus manos para que lo pongamos en práctica. También creo mucho en lo que dice Salomón, que no solamente me complazco en que usted sepa, sino que entienda. Porque el entendimiento es lo que viene antes de la sabiduría. Mi meta grande es sabiduría. Pero para poder obtener sabiduría, Salomón dice que tiene que tener entendimiento. ¿De qué le vale? Dice que usted compre sabiduría, que le dé dinero al necio para que compre sabiduría si no tiene entendimiento. Así que por lo tanto, una de mis metas es que entienda. Por lo tanto, me encantan las preguntas. Así que cuando tenga preguntas, me hace la pregunta. Pero cuando haga la pregunta, por favor, vaya al grano. Porque hay personas que dicen, profesor, yo sé que son malas y están plagadas de errores,
todas aquellas ciencias que no han nacido del experimento, madre de toda certidumbre. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños son. Ok, pero ¿cuál es la pregunta? No, profesor, porque dijo Sancho Panza, su merced, no son gigantes que son molinos. Pero ¿cuál es la pregunta? Así que vaya al grano, por favor. Muy bien. Así que les voy a retar para que en sí aprendan, pero cuando haga la pregunta, directo, al punto, al grano. Tengo el honor, el privilegio y con temor y temblor compartir con ustedes la epístola a los romanos. Vamos ahora a transportarnos al año 57 después de Cristo. Un señor anciano caminando, pensando, dictándole a un escriba que se llamaba Tercio. Este señor que está caminando se está hospedando en casa de un hombre pudiente de dinero, ¿verdad? Que se llama Gallo. Y ahí ya como sus manitas están torcidas, que es una señal de que ha sido apedreado, sus hombros bajitos y cojeando un poco porque le habían dado tantos latigazos, lo habían maltratado por tantos años, pues ya casi ni podía escribir. Así que él le está dictando a Tercio las palabras que nosotros hoy en día conocemos como la epístola a los romanos. Y le va diciendo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para Cristo. No, para Jesucristo. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ese es el apóstol Pablo, un hombre que Dios le acaba de dar lo que se considera como la obra maestra del Nuevo Testamento, lo que se considera el pedido más grande que Dios le dio a ningún otro apóstol. Hoy en día tenemos en español la epístola a los romanos, gracias a un tal Casiodoro de Reina que sufrió en España bajo la Inquisición española, que luego fue revisado por don Cipriano de Valera. Y nosotros tenemos esos preciosos oráculos sin nosotros tener que haber derramado sangre, cuando estos hombres de Dios derramaron su sangre para que nosotros tuviéramos la palabra de vida. Esta gran epístola se le conoce como el primer texto de teología sistemática en toda la historia de la Iglesia. Se le conoce como el precio más grande que nos da el secreto de cómo vivir una vida victoriosa. Hemos subtitulado el curso de hoy Más que vencedores, porque en esta epístola Dios revela, antes mucho más que la gran obra maestra, es la palabra de Dios. Y ahí Dios nos descubre el secreto de que la salvación no puede ser ganada, de que la salvación es por gracia, por medio de la fe en lo que Jesucristo consumó en el Calvario.
pero que no se quedó en el Calvario ni en la tumba, sino que resucitó para asegurarnos la salvación. Pero no solo eso, en esta epístola Dios nos da el secreto de la vida victoriosa. De la misma manera que por fe y por gracia somos salvos, nos revela esta epístola que también por fe y por gracia es que vivimos la vida cristiana. Porque muchas veces nos enseñan algunos teólogos buenos, gente buena, pero que están equivocados. Y nos dicen, sí, somos salvos por gracia, no por las obras. Pero, y ahí está lo malo, pero tenemos que darle gracias a Dios, y al darle gracias a Dios es imposible que paguemos por la salvación. Pero al darle gracias a Dios tenemos que como que devolverle el favor a Él. Y vivir una vida como devolviéndole el favor, aunque no podemos pagarlo por completo. Pero eso no es lo que enseña el libro de Romanos. El libro de Romanos dice, es salvo por gracia, y después que es salvo por gracia, usted va a vivir por gracia, por la fe, con la ayuda del Espíritu Santo que ahora mora dentro de nosotros. ¿Y cómo se puede hacer eso? No se vaya, quédese aquí y le voy a decir más tarde el día de hoy. Muy bien, espero que tome notas. Nosotros los educadores, soy doctor pero no soy médico. ¿Qué? Allá en la iglesia los hermanos creen que soy médico y me piden consulta. No. Porque el pastor dice, el doctor Orlando. No. Sí sé alguito de medicina porque serví como paramédico por muchos años. Así que atendí pacientes. Yo era el paramédico pequeñito que podía meterse debajo de los automóviles cuando había un accidente y ahí podía ponerle suero al paciente, o los bomberos me levantaban, me metían por una ventanilla pequeñita para poder llegar al paciente. Luego serví como misionero médico por más de 25 años en Latinoamérica, en muchos países de los que ustedes vienen. Tuve ese privilegio. Y en uno de esos viajes misioneros fue que conocí a mi esposa, ella es de Nicaragua. Pero en sí no soy médico, el paramédico es como un enfermero. Así que básicamente a ese nivel de enfermería. Pero sí, soy educador de la salud, quiero que oren por mí, porque me han pedido que le hable a más de 100 pastores hispanos sobre la salud. Y les voy a hablar bien fuerte a todos esos que están gorditos y que comen demasiado. Entonces voy a tener a un hermano afuera en el carro ya prendido para cuando yo termine, salgo corriendo, me monto en el carro, porque si no me van a linchar. Esto va a ser el 18 de septiembre, así que por favor oren por mí para que estos pastores escuchen bien la lección. Dicen que los peores pacientes son médicos y pastores, imagínense. Ok, comenzamos. Bueno, estoy aprendiendo a usar esta computadora, así que uno de los retos que tengo es que se me va la pantalla, así que vamos a ver si puedo recobrarla. ¡Oh, qué bien! Muy bien. Así que vamos a comenzar con la introducción. Ok. Tengo un instituto, ya que lo tengo aquí. El instituto se llama Aculingua. Acu viene de la palabra en inglés accuracy, que significa precisión, y lingua es en latín para lengua, ¿verdad? Para idioma. Y lo que hacemos es que entrenamos personas bilingües que ya sepan los dos idiomas para que sean intérpretes profesionales en el campo de la salud y en el campo judicial.
para que interpreten en los hospitales e interpreten también en los tribunales. Pero también entrenamos traductores. Ese es el que traduce libros, el que traduce lo escrito, y los preparamos para que tomen el examen de certificación a nivel mundial, que lo da la American Translators Association, la Sociedad Americana de Traductores. Así que si usted es bilingüe y quiere prepararse profesionalmente, se comunica conmigo. Tengo ya una estudiante que está abajo, la hermana Tete, es estudiante mía de traducción. Muy buena estudiante, a propósito. Muy buena estudiante. Así que de eso se trata Aculingua o Aculingua. Muy bien. Antes de entrar de lleno, quiero darles una visión panorámica del libro de Romanos. Porque el libro de Romanos no es difícil de aprender, pero tenemos que entender en sí cuál es la perspectiva del apóstol Pablo. Cuando yo digo el apóstol Pablo, quiero que entiendan que Dios es el autor de la epístola a los romanos, como el autor de toda la Biblia. Pero Dios utiliza el estilo del apóstol Pablo y de cualquier autor de los libros para que su propio estilo se pueda reflejar, sabiendo que es Dios el autor de la palabra de Dios. Así que cuando yo diga Pablo, quiero decir que la palabra de Dios es inspirada divinamente, completamente. Así que entienda bien eso, por favor. Tenemos que tener una vista panorámica para que podamos entender bien de qué se trata la epístola a los romanos. Y comenzamos de esta manera. Muy bien. Sí, si tienen celulares, por favor, se me olvidó decirlo, vamos a ponerlos en silencio. Hoy en día hay dos cosas que avergüenzan al profesor. Lo primero es asegurarse que el cierre del pantalón esté subido. Me acuerdo, mi esposa me dice al salir, mi amor, ¿tienes el cierre subido? Sí, sí. Y una vez yo estaba dando clase en uno de esos pantalones que se le baja el cierre y me dice un muchacho español, me dice, mira, tienes la cremallera baja. Yo, ay, perdón. Me dice un mexicano, mire, el cierre. Y el cubano me dice, oye, chico, tiene la farmacia abierta. Así que yo digo, ay, qué vergüenza. Pues la cuestión es que esa es la vergüenza más grande para un profesor. Y la otra es que le suene el celular. Así que yo me aseguro que lo tengo en silencio o en buen vibrar. Muy bien. Pues la epístola del apóstol Pablo, ya dijimos que es el Dios el autor, comienza con un saludo. Antiguamente las cartas comenzaban con la firma al principio. Hoy en día es al final. Pero antiguamente el saludo era, y él claramente dice, yo, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él prometió a los santos profetas acerca de su Hijo, el Señor, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, quien también fue declarado hijo de Dios con poder, y continúa citando eso. Ese es el saludo. Muy bien. Luego, después del saludo, que es bien importante, lo vamos a mirar más en detalle, comienza en sí el bosquejo. Y la primera sección grande, que comienza en el primer capítulo, versículo 18, es la ira de Dios. Dios está enojado. Y esto tenemos que entenderlo bien. Dios está bien enojado, porque Dios es santo. Y su carácter
demanda que esté enojado con la humanidad. Y ya explicaremos por qué. La segunda parte tiene que ver con la gracia de Dios. Y ahí les estoy dando los capítulos que habla sobre la gracia de Dios. Número 3, la fidelidad de Dios. Capítulos del 6, 8, 39. Luego, la majestuosidad de Dios. Y ahí le estoy dando los capítulos. Número 5, la justicia de Dios. Y al final termina con una conclusión o con una despedida. Así que el marco a principio es la salutación, el saludo, y luego la despedida. Dentro de ese marco están 5, yo les voy a llamar actos, porque lo que quisiera exponer es como una obra de teatro. Se levanta el telón y ahí viene el acto primero, baja el telón. Se levanta el telón, el segundo acto, y así sucesivamente. Así que en esta manera quiero organizarlo para que vayamos entendiendo. A propósito, en paréntesis, soy educador y una de las cosas que siempre he dicho es que los que toman notas son los que más aprenden. Y al fin me lo han comprobado científicamente. Un estudio reciente en Noruega pusieron estudiantes con electroencefalogramas y vieron cómo el cerebro se activa con las personas que toman nota. Pero con los que no toman nota, el cerebro como que se queda ahí muy flácido. Así que al fin, lo que yo llevo diciendo hace tantos años, ahora científicamente se ha probado. ¿Por qué le digo esto? Porque hoy en día, en muchas conferencias que vamos, ni siquiera le dan a uno nada, ni un librito ni nada. Y me encanta que el hermano Andrés, el pastor Andrés, siempre pide un cuaderno. Hoy en día lo que le dan es un QR y le dicen, no tiene que tomar nota, después en su casa mire. ¿Sabe una cosa? La gente no mira nada. La gente no se mete en el QR, no hacen nada. Así que el que toma nota es en sí el que se lleva algo en la mente, en el corazón, con la oración de que lo ponga en práctica. ¿Muy bien? Muy bien, vamos entonces a conseguir las escrituras porque esto es lo que estamos enseñando. Perfecto. Muy bien, comenzamos. Acto número 1. Hoy el pastor Andrés, como el año pasado y como el anterior, cuando tenga que decirme pare de hablar, con mucho gusto. Me da 5 minutos. A mí no me molesta nada que me digan pare. Porque yo, si no me paran, yo sigo hablando por un semestre completo. Se lo aseguro. En una ocasión yo daba una clase por 8 horas sin parar. Así que imagínense. Puedo hacerlo. Así que, pero no me molesta nada que el hermano me diga, por favor, para, ya está bueno. ¿Muy bien? Aunque aquí tengo esto dividido un poquito. Y va a encontrar una diapositiva que dice receso. Tal vez sea el momento del receso. Otra cosa, como les dije anteriormente, si tienen preguntas, háganme preguntas. Y si usted no tiene preguntas, ¿sabe quién tiene las preguntas? El profesor. Así que yo les voy a hacer preguntas. Y también tengo una sorpresa. El que conteste bien la pregunta que yo hago, o el primero que se ponga de pie y conteste correctamente, le voy a dar un regalito. Y tenemos 3 preguntas claves en el día de hoy. El primer regalito va a ser un chocolate La Abuelita, desde México, lindo y querido. La segunda pregunta, que va a ser después del almuerzo, les tengo café cubano.
Así que ahí está, café cubano. Y la última, que va a ser la pregunta más fuerte, el regalo va a ser el balón oficial del Mundial de la FIFA, que este año se va a celebrar ¿en qué 3 países? Canadá, Estados Unidos y México lindo y querido. Muy bien, así que espero que se los ganen. Bien, perfecto. Si no se gana el chocolate o el café, la hermana abajo, las hermanas están preparando el mismo chocolate y el mismo café. ¿Ok? Muy bien. Perfecto. Acto número 1, se levanta el telón. Qué bien. Comenzamos con la salutación. Otra vez, ¿qué dice? Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, amados de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Tremendo saludo. Comienza identificándose con un esclavo. La palabra siervo que utiliza aquí en el griego es la misma palabra que se usaba para los esclavos. ¡Qué humildad! Un hombre que tenía más que un doctorado. Yo tuve el privilegio de visitar el lugar donde decapitaron al apóstol Pablo y me dio una emoción. Lo decía ahí en latín, decía doctor de los gentiles. La palabra doctor significa profesor, maestro, de donde viene la palabra doctore, docere, docencia. Él era un docente, ¿ve? Así que él se identifica con un esclavo de Jesucristo, apartado para el evangelio de Dios. Dios lo llamó a él cuando él estaba persiguiendo la iglesia de Dios. Él iba rumbo a Damasco para seguir persiguiendo. Él fue el que aprobó que al primer mártir cristiano que lo apedrearan. Él estaba ahí cuando asesinaron a Esteban y él continuaba, pero rumbo a Damasco el Señor lo paró y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y el Señor lo dejó ciego, lo llevaron a Damasco, él se convirtió a Cristo, lo tuvieron que bajar por una canasta escondida porque ya imagínense, ya lo querían matar los mismos judíos. Y luego Dios lo envió por muchos años, estuvo preparándose en el desierto allá de regreso a Tarso, y Dios lo preparó para ser el apóstol a los gentiles, a nosotros los que no somos judíos. Aunque dicen los que saben que si su apellido termina en EZ, usted es judío. González, Pérez, Rodríguez, yo no sé. Así, eso dicen ellos. Así que tal vez sí, tal vez no. Muy bien. ¿Sabe lo que significa EZ? Hijo de.
González, hijo de Gonzalo. Rodríguez, hijo de Rodrigo. Pérez, hijo de Pedro. Martínez, hijo de Martín. Y así sucesivamente. Ese es en el español antiguo. Es lo que llaman un patrialgo de los padres. Bueno, dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, y él continúa. Pero vamos a ver 7 claves importantes en este saludo. Siervo, ya lo dijimos, se identifica con los esclavos. Apóstol. ¿Quiénes eran los apóstoles? Los apóstoles, de acuerdo a las Escrituras, ya no tenemos más apóstoles. Los apóstoles fueron personas que Dios seleccionó, y una de las cosas para que calificaran como apóstol era que ellos habían visto al Señor Jesús. El apóstol Pablo dice: yo como un abortivo fue el último de los apóstoles, porque él vio al Señor Jesús rumbo a Damasco. Así que fueron hombres dotados con una sabiduría sobrehumana. ¿Para qué? Para que Dios le dictara a ellos, entre otros, porque hay otros que no eran apóstoles, que también Dios le dictó las sagradas escrituras. Muy bien. Apartado, separado para hacer un trabajo específico. Santos. La palabra santo también significa separado. Estuve allá en Tijuana, México, hace poco. Allá está el pastor Cortés, David Cortés. Y él es muy gracioso, un señor ya mayor de edad, mayorcito. Pero le gusta hacer muchos chistes. Y me dice: venga hermano, venga por aquí para que conozca la iglesia. Y estábamos tempranitos, no había llegado mucha gente. Él me dice: una señora nos visitó un día y miró y dice: pero aquí no hay santos. Una señora católica, ¿verdad? Y él le dice: sí, señora, aquí hay santos, lo que pasa es que llegan tarde. Pero sí hay santos. Hermano tan cómico. Conocí un hermano en la iglesia ahí de apellido Cigarrillo. El hermano Cigarrillo. Pequeñito igual que yo. Y el pastor Cortés le echa el brazo y dice: hermano, pero ya él no es Cigarrillo, él aceptó al Señor, ahora él es el hermano puro. Tremendo hermano. Tremendo. Muy bien. Continuamos. Amados. De tal manera amó Dios al mundo que hizo que dio a su Hijo unigénito. Cuando yo era profesor de niños de 13, 14 años, la muchacha típicamente madura 2 años antes que el varón. ¿Verdad que sí, hermanas? Entonces las muchachas, ¿verdad?, ya de 13 años están mucho más adelantadas que el varón en cuanto a la parte social. Y muchas de estas jovencitas me preguntaban: profesor, ¿qué es amor? Buena pregunta, una niña de 13, 14 años. Y yo les contestaba: amor es dar sin esperar nada a cambio. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Así que amor significa dar sin esperar nada a cambio. Gracia, el regalo de Dios. Inmerecido, porque no nos merecemos absolutamente nada. Pero Dios, que tomó la iniciativa, Él, dice Juan, que lo amamos porque Él nos amó primero. Él tomó la iniciativa, nos amó, se fue detrás de nosotros, se fue detrás de este chiquitín Orlando González. Y entonces hizo que de una manera u otra llegué yo en una bicicleta a los 14 años porque me decían que en esa iglesia había muchachas bonitas.
Y yo vendía periódicos. Y llegué en la bicicleta con mi amigo Rafael y miramos por la ventana para mirar las muchachas. Y el hermano Efraín Rosa, Dios lo bendiga, está con el Señor ya, salió y me invitó adentro. No puedo por la bicicleta. No se preocupe, yo le cuido la bicicleta. Y entonces me senté ahí con mi amigo Rafael. Y me invitó a la iglesia. Y yo iba en la mañana, yo iba a misa, a la iglesia católica. En la noche iba a la primera iglesia bautista de Levittown. Y llegó el día del campamento y el hermano Efraín Rosa me dice, vamos al campamento, yo le pago para que vaya. No puedo porque tengo que vender periódicos. Yo voy a orar porque alguien venda los periódicos y puedas ir al campamento. Pude conseguir a alguien y ese 11 de junio, ya ni me acuerdo el año, 1971, algo así, la última noche cuando teníamos una fogata, el Señor, ya yo no podía más batallar con el Espíritu Santo y pasé al frente. Y mi querido hermano misionero de Pensilvania, el hermano Hommel, me presentó el plan de salvación. Así que sí, ¿por qué? Por la gracia de Dios. Todo iniciativa de Dios. Nada de mí. Paz. Los judíos saludan Shalom. Shalom. Estuve yo en Israel hace par de años con mi esposa y un profesor de la Universidad de Bob Jones, el doctor Reimers, él nos decía, hoy es sábado, lo van a saludar Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Y pasó un hombre con una barba así y nos miró bien serio, Shabbat Shalom. Yo le dije, Shabbat Shalom. Pues me dijeron que tenía que decir eso, ¿verdad? Es paz en el sábado. Pero hay una cosa que introdujo el apóstol Pablo, o introdujo el Señor Jesús, y es gracia. Ahora es gracia y paz. Gracia y paz. Gracia que es cariz en griego y paz en hebreo, shalom. ¿Por qué? Ahora la dinámica es completamente diferente. Los griegos típicamente saludaban con la palabra gracia. Eso era tradición de ellos. Pero no tenía que ver nada con la gracia de Dios. Así que cuando Pablo escribió esto, la audiencia griega entendía lo que era la palabra gracia. Pero esto de gracia y paz era completamente nuevo para ellos. Así que estas son 7 frases claves que comienzan en la salutación, en el saludo. ¿Alguna pregunta? Otra vez. Si no tienen preguntas, yo voy a hacer preguntitas. Muy bien. Ahora bien, dentro de este saludo, él le da un aliento a los hermanos que están en Roma. Déjeme decirle, Pablo nunca había ido a Roma cuando escribió esta carta. Se me olvidó decirle que mientras él estaba caminando, dictándole a don Tercio, él se encontraba, ¿sabe dónde? En Corinto. Y ahí fue que le escribió la carta. Corinto era una ciudad bien cosmopolita. ¿Cosmopolita se dice o cosmopolita? Cosmopolita. Gracias. Era bien cosmopolita. Era un lugar donde había mucho comercio. Era en sí un istmo. O sea, un lugar donde por aquí entraban barcos y por aquí salían barcos. Como si fuera Panamá, ¿verdad? Lo único que no había un canal. Hoy en día hay un canal en Corinto. Pero en ese tiempo no existía el canal. Y había mucho comercio de Egipto que llegaban, imagínense, todas esas viandas, todo ese trigo que llegaba de Egipto. Y entonces pasaba por tierra y luego seguía hacia el otro lado del mar. Ahí había gente de todos lados, especialmente la cultura griega y la cultura romana estaban ahí unidas. Habían personas hasta de España.
Sabía que el apóstol Pablo se tuvo que, cuando fue en el segundo viaje misionero, lo llevaron ante el procónsul que se llamaba Galio. ¿Sabe dónde nació Galio? En Córdoba, España. Era español. Su hermano también era un gran filósofo romano que también nació en Córdoba, España. Así que él estaba ahí, dentro de esa comunidad había muchos marineros. Y sabe que en muchos puertos hay mucha prostitución. No solamente la prostitución abundaba en Corinto, sino que también muchas de las sacerdotisas de las religiones cometían actos lascivos y sexuales con hombres ahí. Así que eso estaba lleno de prostitución, lleno de lo que de la depravación más grande que usted se puede imaginar. Y en ese entorno fue que Pablo le dictó la carta a don Tercio. Muy bien. Él está alentando a los hermanos que están en Roma. Nunca había ido a Roma. Pero en la carta él dice, yo quiero llegar a Roma cuando vaya rumbo ¿a dónde? A España. Ese era su meta. Él quería ir a un lugar donde todavía el evangelio no había llegado. Por lo que entendemos, no llegó a España. Hay personas que dicen que sí, otros que no. No sabemos. Yo le voy a preguntar cuando llegue al cielo, ¿usted llegó a ir a España o no? No sabemos. Así que no digamos lo que no sabemos. Pero sí, esa era su meta. Y él lo dice ahí por lo menos 2 veces. Yo quiero ir a España a llevar el evangelio. Muy bien. Así que él le da un aliento a los hermanos en Roma de esta manera. Primero los confirmó. Miren lo que dice el versículo 8. Dice, primeramente doy gracias a Dios mediante Jesucristo con respecto a vosotros, de vuestra fe, que vuestra fe se divulga a todo el mundo. Es importante que a uno lo confirme. Muchas veces uno no sabe si está tomando la decisión correcta. Y a veces uno va, pastor, ¿qué usted cree? Esta decisión que tomé, ¿está bien? Y es bueno hablarle a alguien maduro cuando uno está en duda. Les recomiendo que usted tenga un amigo. Los hombres deben tener un hombre como amigo maduro que ama al Señor. Las damas, tenga una hermana madura que ama al Señor como su amiga. ¿Por qué prefiero que sean del mismo sexo? Para evitar confusión. No hay nada malo, hermanas. Hay hermanas que me han dado muy buenos consejos. Nada malo con eso. Pero a alguien con quien yo, ¿verdad?, voy a estar comunicándome más, prefiero, en mi opinión, que sean del mismo sexo para evitar confusión. Pero es importante tener un amigo, ¿verdad?, una amiga con quien uno pueda compartir, y a veces, ¿verdad?, es un poquito, son decisiones que uno no está seguro, debería hacer esto, y por lo menos ore por mí, por favor. No solamente eso, sino que somos cartas abiertas a otro y rendimos cuenta a otro hermano, que es importante en la vida cristiana, además de alentarnos. Muy bien. ¿Qué más? También él les dice que él oraba por ellos, lo mismo que digo. Una persona así que ora el uno por el otro. Expresó su deseo de estar con ellos en la carta. Yo estoy loco por verlos, yo oro por ustedes. Y he oído que están haciendo tremendo trabajo. ¿Qué más? Prometió ayudarles, asistirles cuando vaya allá. Yo quiero compartir lo que Dios me ha dado. Así que son 4 puntos importantes que vemos en la salutación. Ahora bien, quiero que entienda esta segunda parte. Esta segunda parte comienza en el versículo 14. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor.
Así que en cuanto a mí, pronto estoy a visitarlos en Roma. ¿Por qué? Porque no me avergüenzo del Evangelio de Jesucristo, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá, citándole al profeta Habacuc. ¿Qué es lo que dice primero en el versículo 14? A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Déjeme ilustrarle lo que esto quiere decir. ¿Alguien tiene euros aquí? Hermano, usted puede sacar un euro, por favor, y venir aquí. A la moneda. La moneda, no importa. Dinero. No. Perfecto. Okay. Venga aquí, por favor. Bien. Este hermano, vamos a suponer que él le debe este dinero a Miguel. A Miguel. Ahí está Miguel. Muy bien. Él le debe el dinero al hermano Miguel que está allá atrás. Pero él me lo da a mí para que yo se lo lleve al hermano Miguel. Así que, ¿qué soy yo? Yo soy deudor. En contabilidad, hay algún contable, economista, persona que sepa de contabilidad, esto se le llama, en inglés le llaman liability. En otras palabras, yo tengo aquí la responsabilidad. Así que yo soy deudor a griegos y a no griegos. ¿Por qué? Porque se me ha entregado algo de valor y yo tengo que pasárselo a otra persona. ¿Qué Dios nos entregó de valor para que se lo pasemos a otro? El Evangelio. Gracias, hermano. Eso lo devolví. Que conste. ¿Bien? Así que por eso es que él dice que es deudor. Porque él tiene algo apreciado de mucho valor que él tiene, que Dios le ha encargado y que Dios te ha encargado a cada uno de ustedes. Usted tiene algo de valor, por lo tanto usted es deudor. Amén. ¿Hasta qué? Hasta que lo comparta y se lo dé a otra persona. Entienda bien esto, que llegue a su corazón. No solamente lo entienda, sino que lo crea, pero más que todo, que lo viva, que lo ponga en práctica. ¿Me explico? Muy bien. Soy deudor. Pronto estoy. En español la palabra pronto no da el mismo peso que en el griego. La palabra pronto aquí quiere decir estoy loco por hacerlo, no puedo esperar. Como dicen los americanos, I can't wait, no puedo esperar. Es algo que ya estoy loco por hacerlo. Eso es lo que él quiere decir. Estoy pronto a iros a anunciaros el Evangelio a vosotros también que estáis en Roma. ¿Por qué? Porque no me avergüenzo del Evangelio. Porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. A todo. Todo. En el griego es la palabra pan, como panorámico, Panasonic, panamericano. Pan significa todo. No me avergüenzo del Evangelio porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, al que no es judío. Y terminamos, tremendo hermano, terminamos a tiempo con la aplicación. Vamos a tener al final de cada sección una aplicación. Muy bien. Y se la estoy dando en color azul. ¿Cuál es la aplicación? Hermano, como ya usted presumo que ha aceptado al Señor como su Salvador personal. Pero, si no lo ha hecho, hoy es el día de salvación.
no te vayas de aquí sin estar seguro que si murieses hoy en día irías al cielo, porque Dios te ofrece un regalo. Y al resto de ustedes acepte el Evangelio tal y como es. Y un secretito, hoy vamos a aprender que el Evangelio es mucho más de que escapemos de las llamas del infierno. El Evangelio también es la vida que usted va a vivir después de aceptar a Cristo. Y el Evangelio, esa vida abundante, esa vida eterna, no comienza al morir. Comienza en el momento que usted acepta al Señor. Acepte el Evangelio tal y como es, no lo cambie, no le añada ni le quite nada. Ya está completamente como Dios quiere. No lo revises ni lo cambies. Es una invitación. Así que, ¿qué uno hace con una invitación? O la acepta o la rechaza. Te voy a invitar a cenar esta tarde. Usted dice sí o no. Lo acepta o lo rechaza. Y esto es lo que Dios quiere de nosotros. Es un regalo, no es una recompensa. Entienda bien eso. Así que no tiene que ver nada con su conducta. Es un regalo y los regalos son gratis. Vive el Evangelio y vamos a hablar bien de eso hoy. Otra vez, es mucho más que escapar de las llamas del infierno. Vive una vida separada en obediencia y por fe. Comparte el Evangelio, como ya le ilustramos con los 20 euros. Eres deudor a toda la humanidad porque Dios te ha confiado un regalo sin precio. Y ahora vamos a dar el primer regalito. Al que conteste la pregunta, entonces lo que voy a decir, yo no quiero meterme en problemas, así que el pastor Andrés, usted puede mirar quién se pone de pie primero, por favor. Mire la pregunta, no se ponga de pie todavía, ¿okay? Pues mire la pregunta. Mire la pregunta. En el Evangelio la justicia de Dios se revela por blanco y por blanco, y es la misma palabra. Bueno. Le ganó a la esposa justo. Fe para fe. Fe, muy bien. Felicidades. Un aplauso para ella. Rodrigo salió más alto.